Buenas noches, licenciada. Bien, muy buenas noches con todas las personas que ya están conectadas a la presente clase. Vamos a dar por inicio con nuestra clase del día de hoy. Como ustedes saben, nosotros la anterior clase y hace 3 o 4 clases pasadas hemos venido estudiando todo este proceso histórico que sigue la sociedad a partir de la llegada de los colonizadores al territorio americano. Hemos venido desarrollando diferentes temáticas, diferentes conceptualizaciones que infieren directamente en el desarrollo que tiene la sociedad en base a una nueva estructura social. Esta estructura social se ha visto enfocada e influida por la colonización. Esta colonización que tuvo lugar en América y que lógicamente sirvió para que las sociedades indígenas cambien totalmente su perspectiva de la sociedad como tenía, porque tuvieron que adaptarse a un tipo cultural, a un tipo religioso totalmente ajeno a ellos. A partir de esto empieza a desarrollarse un cúmulo de situaciones tanto en el ámbito político, tanto en el ámbito social, pero sobre todo en el ámbito religioso. Aquí tenemos el papel que la iglesia tiene dentro de la época y que nos había un poquito faltado detallar en la anterior clase, que era el entender cuáles eran los elementos fundamentales que desarrollaba la sociedad eh, de las instituciones evangelizadoras en la época colonial. Estas instituciones que de cierta manera fueron los pioneros en desarrollar un elemento didáctico, en crear estos espacios educativos en los cuales las personas se acercaban a obtener conocimientos. Actualmente sabemos que, por ejemplo, las escuelas, los colegios, las universidades nos sirven para obtener conocimientos direccionado directamente con lo que es la academia, con lo que es la ciencia, con lo que es la lógica, la artística, diferentes ramas del conocimiento que existe. Pero en la época era directamente el conocimiento basado en la teología, es decir, en reglamentos, en creencias, en situaciones que tienen que ver con la religión. Habíamos visto cómo, lógicamente, para la época, el acceder a la educación, el acceder a las primeras letras era prácticamente un privilegio. En nuestra actualidad, nosotros sabemos que esto es un derecho eminente de todas y de cada una de las personas.
Pero para la época de la era colonial se hablaba directamente de un ámbito direccionado a un privilegio, que la educación era un privilegio. Entonces habíamos estudiado cómo las personas netamente con algún poder económico, con algún poder adquisitivo, se podían acercar a estudiar dentro de las universidades. Generalmente en las universidades se hablaba sobre la escolástica. La escolástica era la forma de educación. Vamos a ver. Aunque ya en decadencia en Europa, durante la colonia, el paradigma de pensamiento académico en las universidades fue la escolástica, llamada así por consistir en la enseñanza de la filosofía y teología en las escuelas superiores. Lógicamente conocidas como universidades, quienes daban las clases eran los escolásticos, más conocidos como los docentes. Algo característico de esta época y de este tipo de educación de la cual hablamos en la época colonial, generalmente era que cuando nosotros nos referimos al término filosofía, a esta gran rama que conlleva todo lo que tiene que ver con la filosofía, entendemos que la filosofía basa su principal estudio, basa su inicio ¿en qué? En entender cómo funciona el razonamiento, en aprender a desarrollar la lógica, en aprender a utilizar diferentes tipos de juicios, diferentes ideas, diferentes premisas que nos permiten llegar a qué? A tomar decisiones verídicas, a tomar decisiones concretas para nuestra cotidianeidad y mucho más allá de tomar decisiones, nos sirve para comprender cómo es que se ha llegado ya a las conclusiones que nosotros conocemos. Por ejemplo, una conclusión con la cual nosotros nos manejamos y que sabemos que es algo que ya está totalmente normalizado y ya se crea como algo verídico dentro de nuestra cotidianeidad, es el saber que, por ejemplo, 2 más 2 es 4. Es un conocimiento que nosotros ya tenemos estrictamente creado en nuestro consciente, estrictamente planteado en nuestro cerebro, pero la filosofía busca el entender por qué se llegó a esa conclusión. Sí, cómo fue que quizá alguna persona desarrolló su pensamiento, desarrolló la teoría, desarrolló diferentes premisas para llegar a esa conclusión. Sí, eso es lo que estudia la filosofía. Entender el porqué de las cosas, analizar las diferentes situaciones que han llevado a que la sociedad se comporte como se comporta actualmente, a estudiar diferentes fenómenos. Y para estudiar estos diferentes fenómenos, la filosofía basa principalmente su estudio en muchas de las veces dudar y refutar, no aceptar todo lo que se le dice, sino también crear la duda. Cuando la filosofía crea la duda, netamente se engloba un cúmulo de fórmulas, un cúmulo de actividades de pensamiento que empiezan aquí a darle la contra muchas de las ocasiones a la iglesia, a darle la contra a la religión. Y esto no era lo que le convenía a la iglesia. A la iglesia para nada le convenía que los seres humanos abran su raciocinio, empiecen a entender a la cotidianidad de otra forma, es decir, abran los ojos. Quizá lo que me está diciendo la iglesia no es del todo cierto. Quizá están abusando un poco de las actividades y las normativas que crean. Quizá algunos de los reglamentos y algunas de las leyes no son ni siquiera verdaderos. Es la forma que la filosofía empezaba a desarrollar. Ojo, la filosofía nunca buscaba decir que Dios no existe, sino buscaba entender cuál era la funcionalidad de Dios. Y eso, lógicamente, no le convenía a la iglesia. Entonces, ¿qué hizo la iglesia? Empieza a utilizar la filosofía, porque la filosofía ya era una forma de pensamiento que ya se estaba proliferando por el mundo. ¿Y qué hace? Empieza supuestamente a estudiar la verdad, pero la verdad de la religión, la verdad de la fe, la verdad de Dios, la verdad de todo lo que englobaba al sistema religioso. Es decir, se estudiaba filosofía, claro, pero se estudiaba una filosofía religiosa. Eso es lo que se buscaba principalmente dentro de las universidades.
El pensamiento escolástico es la interpretación cristiana de la filosofía grecolatina, es decir, la filosofía grecolatina basaba su principal objetivo en entender la forma de pensamiento, en el entender el porqué de las cosas, buscarle una razón lógica a las cosas. Pero la filosofía escolástica que busca, la escolástica, perdón, que buscaba analizar esta filosofía, optar por esta filosofía, pero visto desde la religión, visto con ojos cristianos, de cierta manera. ¿Para qué? Para que nunca se pierda este entorno religioso. Yo les he venido diciendo que mucho tiempo la religión se ve directamente relacionado en las actividades cotidianas. Lugar en el que la religión podía buscar para dominar, lugar en el que la religión se introducía para seguir dominando a las sociedades. De igual manera, en especial el pensamiento de Aristóteles fue el que se quiso estudiar con el fin de comprender la verdad de la fe, mejor conocida como la teología. Los escolásticos podían suscribirse a una de tres corrientes interpretativas de los tres maestros del aristotelismo. El uno fue Tomás de Aquino, que fue dominico, el otro fue Escoto, que era franciscano, y Francisco Suárez, que era jesuita, quienes eran sobre todo teólogos, cuyos pensamientos servían más como modelos a imitar que como inspiración para nuevas ideas. Lógicamente, a las sociedades no les convenía que se creen nuevas ideas, sino que solamente se repitan patrones. Si hablo de filosofía como tal, la filosofía verdadera busca desarrollar el pensamiento crítico. Busca que las personas tengan juicios de valor, que las personas investiguen, que las personas busquen la razón, el origen de las cosas. ¿Para qué? Para así crear nuevas teorías, crear nuevas ideas. Mientras más teorías haya, lógicamente teorías que sean validadas, teorías que sean verídicas, más dudas existen, más personas investigando hay, más personas desarrollando su conocimiento hay. Pero si solamente hablamos de una persona que imita una forma de pensamiento, que replica lo que otra persona hace, no estamos hablando de ningún avance. Es como que, por ejemplo, se decía que en esta época se hablaba de filosofía, pero se pensaba como Tomás de Aquino decía. Se pensaba como Aristóteles decía. Lo que Aristóteles decía, yo repito. Lo que los jesuitas decían, yo repito. Lo que los dominicos decían, yo repito. Estoy hablando de filosofía, pero de una filosofía repetitiva, más no una filosofía basada en el pensamiento crítico. Por sus fuertes componentes metafísicos y teológicos, la escolástica fue el espíritu imperante en la colonia, periodo en el que mantener el estatus entre la corona y la iglesia requería una justificación intelectual, así como la formación de burócratas y clérigos que garantizaban la estabilidad del orden establecido. Lógicamente, para buscarle algún tipo de justificación a que la iglesia siga teniendo relación con la política que se le daba una justificación intelectual. Es decir, que ahora se estudia a la religión. Ya no solamente se le utiliza como un método de recurso cultural o de recurso social, sino que también ahora la religión sirve para estudiar, la religión sirve para entender a los fenómenos sociales, la religión sirve para desarrollarnos como sociedad, la religión sirve para entender también cierto tipo de fenómenos que aquejan a la sociedad. Y por ende, entonces, como la religión seguía teniendo poder, seguía manteniéndose inmersa dentro de las actividades sociales, políticas y económicas de la época. Cuando pasa todo este legado que tiene la religión, entendemos todo el rol que cumplen estas entidades evangelizadoras dentro de la colonia. Pasamos a entender ahora cuál es la estratificación social que se maneja en el entorno colonial, ¿sí? Para dar inicio con esta temática, quiero que por favor veamos el siguiente video, que nos habla sobre la estratificación social en la colonia. Vamos a ver, por favor.
América colonial, al igual que las civilizaciones azteca, inca y maya, era una sociedad estamental, es decir, que había grupos sociales con diferentes jerarquías. El origen de cada persona determinaba cómo uno era visto por los demás y los derechos que tenía. El sector dominante eran los considerados blancos. Este grupo estaba formado por los españoles nacidos en España, también conocidos como peninsulares, y los descendientes de españoles nacidos en América, a quien se los llamaba criollos. Los pertenecientes a este grupo eran los únicos que podían acceder a cargos políticos, es decir, que eran los que tomaban las decisiones y establecían las normas. También eran los que poseían las riquezas, ya que manejaban el comercio y la minería. Con el tiempo empezaron a acumular tierras, lo que les permitió desarrollar la agricultura y la ganadería. Aunque los criollos pertenecían a este grupo, no podían ocupar los cargos políticos más importantes, lo que generaba que haya una tensión entre ambos grupos. Los indígenas estaban por debajo de los españoles desde un punto de vista legal en la escala social. Sin embargo, existía una división entre los indígenas de los sectores dirigentes, como los caciques y los curacas, y el resto del pueblo. La mayor parte de la población indígena estaba sometida a distintas formas de explotación laboral. Al principio fueron utilizados como sirvientes, mineros y agricultores. Luego se implementó un sistema llamado encomienda, en el que los indígenas eran encomendados a un español y tenían que realizar todas las tareas que él les encomendaba. A cambio, el encomendero, es decir, el español, se comprometía a convertir a los indígenas al catolicismo. En los Andes surgió una forma de explotación particular denominada mita. ¿Les suena? La mita implicaba que grandes grupos aborígenes tuvieran que dejar su pueblo para ir a trabajar en diferentes actividades, en particular la minería. Muchas de las actividades eran muy duras y malas para la salud. Los europeos estaban en la búsqueda de mano de obra que pudiese trabajar en las plantaciones y la minería, ya que luego de su llegada al continente americano, la población de nativos había disminuido drásticamente. Es así que empezaron a comprar esclavos en África y llevarlos para América. Alrededor de 10 millones de africanos fueron despojados de su hogar y llevados al continente americano. La mayoría iba hacia el Caribe y Brasil, donde había grandes plantaciones de caña de azúcar y cacao en las que los hacían trabajar. El esclavo era considerado propiedad del amo, quien podía hacer con él lo que quisiera, ya que no tenían derechos. Eran obligados a trabajar muchas horas por día sin descanso y en condiciones muy duras. Es por eso que tenían una expectativa de vida muy corta, es decir, que morían muy jóvenes. Para huir de estas situaciones, algunos esclavos se escapaban de sus amos y se convertían en fugitivos, o bien ahorraban durante mucho tiempo para poder comprar su libertad. Cuando estos grupos, los blancos, indígenas y africanos, comenzaron a entrecruzarse, surgieron otros nuevos. Los nacidos de la mezcla entre estos grupos recibían distintos nombres. A una persona nacida del mestizaje entre un afrodescendiente y un indígena se lo conocía como sambo. Al hijo de un indígena y una blanca se lo llamaba mestizo. Y al hijo de un afrodescendiente y un blanco se lo llamaba mulato. Se usaron una inmensa variedad de nombres para nombrar a los hijos de las diferentes combinaciones posibles, y muchos de ellos pocos amistosos. Como los españoles y criollos eran considerados la clase dominante, quienes tenían más ascendentes blancos en su familia tenían una mayor posibilidad de acceder a una buena posición social. Por el contrario, quienes no tenían esos orígenes sufrían desventajas y eran tratados con inferioridad. En las civilizaciones originarias no existían grandes diferencias en los roles y tareas que desempeñaban las mujeres y los hombres. Cuando los españoles llegaron a América, esto cambió. La mujer quedó subordinada al hombre, ya que había perdido varios derechos, como por ejemplo, ser dueña de su casa. Una de las principales actividades de las mujeres nativas era la textil, y en muchos casos eran explotadas por la gran demanda que existían de estos productos. Las mujeres españolas y criollas
se ocuparon de cuidar el hogar y la vida doméstica. Por suerte, nuestra sociedad en América cambió mucho desde aquella época y hoy en día todos tenemos los mismos derechos. Algo importante que el video nos explica es el entender los derechos que tenemos actualmente como sociedad. Por ello es importante que nosotros analicemos y estudiemos los fenómenos históricos porque nos permiten entender qué tipo de actividades o qué tipo de situaciones del pasado nos han ayudado a nosotros mantenernos en la actualidad con cierto avance y con cierto tipo de educación, tanto en el ámbito social como en el ámbito político, desarrollados a partir de muchos fenómenos explotados, de muchas sociedades abandonadas, de muchas sociedades con problemas. En este caso, nosotros sabemos que para lo que para estas sociedades era un privilegio, para nosotros en la actualidad es un derecho. Principalmente, debemos entender que las actividades económica, educativa y artística en la colonia, que las hemos estudiado hasta ahora, tuvieron como finalidad el dominio de un grupo social sobre los demás. ¿Cuál fue su principal herramienta de dominación? La religión. Fue el principal elemento con el que dominaron a todas y cada una de las sociedades en el entorno económico, político y social. La religión. Lograron hacer que el más poderoso de los grupos, que eran los españoles, dominen al más débil, que eran los esclavos y eran los indígenas. Cada grupo, lógicamente, tenía sus prohibiciones y sus limitaciones, excepto el dominante español o de ascendencia española, que dentaba el poder político y económico. Como yo les decía, principalmente este tipo de sociedades, este tipo de grupos tenían accesos y tenían limitaciones. Lo que para unos era una limitación, para otros era un privilegio. Debemos entender principalmente cómo era que estaba estructurada la sociedad colonial en la época en lo que tiene que ver con las estratificaciones. Debemos entender principalmente a qué se refiere una estratificación social. La estratificación social da cuenta de la desigualdad, ubicación de la desigualdad, de la desigual, perdón, de la desigual ubicación de grupos dentro de una sociedad, así como de los individuos dentro de cada grupo. A eso se refiere la estratificación social. La desigualdad entre diferentes grupos étnicos, la desigualdad entre diferentes personas como tal, a eso se refiere la estratificación social. Tenemos lo que es un estrato. Por otro lado, el estrato habla del conjunto de individuos que pertenecen a una misma posición social y que reciben los mismos beneficios o perjuicios por su inclusión o el estrato al que pertenecen, en su defecto por su exclusión o respeto también a los demás estratos. Algo importante también que tenemos en la época colonial es la sociedad de castas. La casta es un grupo social al que el individuo pertenece por motivos raciales o religiosos, desde su nacimiento hasta que muere. La sociedad de castas es un sistema cerrado que carece de movilidad, es decir, el individuo está determinado de por vida por haber nacido en una casta determinada y no puede cambiarse a otra casta. Ejemplo de una sociedad de castas es la India. La India es una cultura que se maneja con estas sociedades de casta. Algo que lamentablemente manejan las sociedades de casta es que se divide a la sociedad por el color de piel. Generalmente el color de piel refiere única y específicamente a las sociedades de casta, ¿sí? Entendemos una sociedad de casta porque las personas de color de piel más
claro, son las que se encuentran en la cúspide de la pirámide social. Y las personas con un color de piel más oscuro son las que se encuentran en una estratificación social más baja. También tenemos lo que son los estamentos. Al igual que las castas, los estamentos son grupos cerrados a los que se accede fundamentalmente por nacimiento, con la diferencia de que la pertenencia está denominada no por condiciones raciales o religiosas, sino por razones socioeconómicas, políticas, culturales y principalmente profesionales. Aunque ofrecen poca movilidad social, se puede pasar de un grupo a otro a través de méritos o compra de títulos nobiliarios. Ejemplo de este tipo de sociedad es el régimen absolutista europeo. ¿Cuáles eran estos títulos nobiliarios? Era más o menos como una concesión que se les daba a las personas para poder movilizarse a otro tipo de estratificación social. Era como vender un título, ¿ya? Vendían un título, lógicamente era bastante costoso, y se obtenía este título para poder ascender a una estratificación social más alta dentro de los estamentos. Cosa que, por ejemplo, no pasa en las castas. La casta no es que una persona se puede cambiar de color de piel o puede comprar otro color de piel para subir en la categoría social. Eso es algo que no se puede hacer dentro de las castas. A diferencia de lo que en los estamentos sí se puede hacer comprando títulos o avanzando generalmente, pero era muy mínima la movilidad que existía entre los diferentes estamentos, porque eran pocas las personas que podían comprar este tipo de títulos que les permitía ascender en la estratificación social. Y por último, tenemos esta conceptualización de lo que es una clase social. La sociedad de clases es el tipo de estratificación en que la pertenencia a un grupo está determinado por criterios económicos. Esto es según la cantidad de poder adquisitivo o de propiedades. Propio de la sociedad industrial moderna, el sistema de clases ofrece una mayor movilidad que la de estamentos y de castas, aunque la herencia suele ser un mecanismo que garantiza la permanencia de familias y grupos dentro de la clase de privilegiados. No obstante, al menos legalmente, todos los individuos tienen posibilidad de ascender socialmente. Es decir, si yo soy una persona que pertenezco a un estrato social bajo, y quiero de cierta manera subir de categoría, quizá me esfuerzo, empiezo a ganar dinero, empiezo a comprar propiedades, empiezo a tener un poco de poder, ya automáticamente me posiciono en un lugar social o en una estratificación social más alta. Hablando de las clases sociales, recordemos, clase social, las personas con dinero, obteniendo más dinero, trabajando más fuerte, teniendo propiedades, pueden movilizarse tranquilamente en las clases sociales, es decir, subir o bajar. En los estamentos se puede acceder a un estamento, pero solamente mediante títulos, mediante concesiones que se les daba a las personas. Y en las castas es generalmente imposible que las personas puedan movilizarse porque nadie puede cambiar sus raíces, ni su etnia, ni su color de piel. Esto es algo importante que nosotros debemos detallar dentro de lo que eran las clases sociales que se manejaban en la época colonial. De igual manera, lo que tiene que ver con la movilidad social es la capacidad de un individuo de cambiar sus condiciones socioeconómicas, bien sea dentro de su propio grupo, conocido como movilidad horizontal, como desplazarse hacia otro, conocido como movilidad vertical. De la posibilidad de movilidad que ofrece una sociedad depende la clasificación de los grupos por castas, estamentos o clases sociales. En las castas, generalmente muy raro, pero imposible que las personas puedan cambiarse. En los estamentos, comprando títulos nobiliarios, comprando quizá algún tipo de concesiones. Y por último, en lo que son las clases sociales, obteniendo poder económico legalmente, tranquilamente se pueden movilizar dentro de las estratificaciones. Las castas y los estamentos en la colonia. Generalmente se habla de la estratificación social durante la colonia, ya que fue mixto, pues se puede entender desde los conceptos de estamento y casta. Por otra parte, en la colonia se denominó castas a los grupos raciales surgidos del mestizaje,
quienes por esa misma condición ocupaban los lugares más desfavorecidos dentro de la sociedad. Nosotros anteriormente ya habíamos estudiado cómo la mayoría de estas sociedades, debido a las uniones culturales, debido a los diferentes tipos de mezclas, porque muchas de estas mezclas, muchos de estos orígenes raciales se dieron porque los españoles abusaban de las indígenas, abusaban de los esclavos, abusaban de las personas, de las mujeres con menos poder, y de ahí es donde nacían muchos nuevos tipos de etnias, muchas nuevas clases de uniones culturales, y que ya empiezan a clasificarse dentro de otro grupo social, porque no es que solamente fue una persona, muchos resultados de este tipo de etnias fueron unos por obligación, otros por abusos, otros también por mezclas voluntarias, pero ya empieza a ser parte de la sociedad. Ya empezamos a tener diferentes tipos de personajes, diferentes tipos de etnias, diferentes uniones culturales que forman parte de la sociedad, que empiezan a desarrollarse dentro del contexto, ¿sí? Y por ello es fundamental que nosotros analicemos concretamente cómo ha ido evolucionando este tipo de elementos. Nosotros actualmente sabemos que así sea por el color de piel, por el color de ojos, por el color de cabello, por el peso, por la altura, todos y cada uno de los seres humanos dentro de la sociedad tenemos los mismos deberes y los mismos derechos. Nadie puede tener más que nadie. Lógicamente, dependiendo del trabajo de cada persona, existen diferentes poderes adquisitivos, pero como tal, los derechos por naturaleza, los derechos por seres humanos, los derechos por ser parte del entorno, parte de la cotidianidad, nadie tiene derecho a minimizar nuestros derechos como seres humanos. Por eso existe la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde no hay discriminación, donde habla de la igualdad de trabajo, la igualdad de condiciones de empleo, la igualdad de salud, la igualdad en educación. ¿Por qué? Porque el mero hecho de pertenecer a la sociedad, el mero hecho de ser parte de este mundo, el mero hecho de pertenecer a este contexto, ya nos hace acreedores a todos y cada uno de los derechos que conforman nuestro entorno, que nos desarrollan como personas, que nos permiten centrarnos en diferentes tipos de lugares, en diferentes tipos de etnias. Dentro de esto tenemos la clasificación de los estamentos. Tenemos el primer estamento, que estaba ubicado por blancos españoles que atentaban el poder político, virreyes, capitanes generales. También las personas del ámbito judicial, que eran oidores y magistrados. Por otro lado, está el religioso, que eran obispos y arzobispos. Generalmente políticos, judiciales y religiosos eran los que se encontraban en el primer estamento, los más poderosos. También estaban los nobles indígenas y caciques, cuyos privilegios eran conservados para que sirvieran de intermediarios entre las autoridades reales y la masa indígena. El segundo estamento está ubicado por blancos españoles, menos adinerados, o blancos nacidos en América, conocidos como blancos criollos, que ejercían profesiones liberales, eran comerciantes o funcionarios de menor rango en los cabildos. Asimismo, aspiraban a situarse en el estamento superior y en algún momento pudieran merecer o compartir títulos nobiliarios para ascender socialmente, es decir, trabajaban tanto solamente para poder tener un título que les permita pertenecer a un estamento más alto. Era la única finalidad de muchos de ellos, porque en la época el pertenecer a un estrato social alto era el sueño, así como para nosotros conseguir un buen trabajo, obtener una estabilidad económica es un sueño. En este tipo de sociedades, el pertenecer netamente a una sociedad alta, a una sociedad con poder, era lo que prácticamente era el sueño de muchas de las personas en la época. El tercer estamento estaba posicionado por gente sin capacidad económica, explotados por los estamentos superiores. Construían el grueso de la población en la colonia, es decir, la mayor cantidad de gente.
Las personas con poder eran pocas, pero las personas que generalmente tenían menos poder adquisitivo, eran el mayor número de pobladores en la sociedad colonial. En este estamento había un orden jerárquico de castas: españoles pobres, masas indígenas, mestizos, que era mezcla de blanco con indígena, mulatos, que eran nacidos de la unión del blanco con el negro, zambos, que eran el resultado de la unión del indio con el negro. Esta mezcla estaba prohibida por ser causa de engaño y daño al reino, de engaño al reino. De igual manera estaban las castas surgidas de la mezcla entre los anteriores y los negros. Los negros eran la última rueda del coche, los más explotados y los que eran considerados como prácticamente no seres humanos, no tenían ningún tipo de derechos. Si las otras personas tenían derechos limitados, pues los negros no tenían ningún tipo de derecho en la sociedad colonial, es decir, no tenían absolutamente ninguna forma de poder subir o de poder tener quizá algún estilo de vida mejor, más que comprar su libertad, que era costosísimo, o escapar. No tenían otra opción, o de una u otra manera estar directamente relacionados a vivir en la eterna esclavitud. ¿Sí? Bien, chicos, eso es todo lo que puedo compartirles dentro de la clase del día de hoy. Que tengan una excelente noche, chicos. Muchas gracias.